Muchas personas cuando emigran pues le llaman la atención muchas cosas y tienden a reaccionar sobre algo que o no han visto o lo ven como algo novedoso por primera vez. ¿Qué pasa? Que no necesariamente se trata de cuando uno emigra de un tercer mundo hacia un primer mundo. Suele suceder también cuando la emigración es de un país del primer mundista hacia otro también del primer mundo, o de un tercer mundista hacia otro del tercer mundo. ¿Qué pasa? Que cuando se emigra, y ya le estaba comentando, se ve algo por primera vez o lo ves novedoso, pues se trata de decir, se trata de divulgar, o sobre todo se trata de documentar para sí, que otras personas que uno mismo cree que no lo ha visto como tú, pues también lo sepan. Y sí, de eso quiero estar hablando hoy. Hola mi gente y bienvenido una nueva vez más al canal. Sí, y te estoy dando la bienvenida para que así juntos me acompañes en esta nueva aventura. Y como siempre, te digo una cosa, te suscribas en el canal, le des un super like y lo compartas. Sí, lo compartas con esas personas que yo sé y tú también sabes que le va a interesar este nuevo video. Como te había comentado al principio, hay muchas veces que cuando uno emigra, pues todo lo que ve por primera vez, pues le resulta un poco novedoso. O todo lo que se imaginaba que existía, pero que en un momento determinado le decían que no era así como se lo imaginaba, le resulta un poco novedoso. ¿Sí? Y te estoy hablando de esas personas que no son más que los cubanos. Esos cubanos que emigran, pues muchas cosas le son novedosas, muchas cosas lo ven por primera vez. Otros ni tan siquiera sabían que existían y en muchos casos pensaba que existían, pero le decían que no era de la forma que lo estaban pensando. Y de eso quiero estar hablando, sí, de eso quiero estar hablando hoy con ustedes, de que por qué el cubano reacciona a tantas cosas cuando emigra por primera vez. Mi gente, y es que cuando un cubano emigra, es muy distinto a como otras personas emigran en otros países, ¿sí? Como le estoy diciendo. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo. Una persona que viva, no sé, por decir así, en Inglaterra, cuando emigra hacia otro país, ya sea por cuestiones laborales o otras cuestiones, pues en ocasiones lleva parte, ¿vale?, de sus ahorros o parte de cómo, diría yo, compensar los gastos a la hora de emigrar. El cubano no. El cubano muchas veces cuando emigra, pues solamente lleva lo opuesto, no más. Es como volver a nacer. Sí, como le estoy diciendo, un cubano cuando emigra es como volver a nacer, es como un niño cuando nace. ¿Por qué? Porque su vida comienza desde cero. Va desde cero hacia otro país. ¿Y qué pasa cuando un niño nace o qué pasa cuando un niño empieza a ver parte del entorno? Pues que le empieza a resultar todo novedoso. Pues así es el cubano. Así es el cubano. Todo lo que no ha visto en su vida pues le parece novedoso. No es lo mismo un cubano a la hora de emigrar cuando ha emigrado con 10 años, ¿vale? Pues cuando llega, pues no le echa a ver nada novedoso y empieza a hacer su vida y no pasa nada. Pero muchos cubanos emigran ya a la mitad de su vida, 30, 40, 50, 60 y en ocasiones hasta 80 o 90 años emigran. ¿Qué pasa? Que han estado ya la mitad de su vida sin ver nada a llegar a un sitio donde lo ven todo por primera vez. Sí, como lo están escuchando. Y ejemplo de esto es que cuando ven algo por primera vez, pues ¿qué es lo que hacen? Pues quedarse asombrado, decir la palabra wow, hostia, ¿entiendes? O echarle una foto o hacerse un video y coger y mostrárselo a toda la familia. Y en ocasiones muchas personas que se dedican al mundo del YouTube pues le hacen videos de reacción, ¿sí? Como lo están escuchando. Muchos youtubers cubanos, pues cuando emigran hacia otros países,
pues empiezan a hacerle video reacción a las cosas que ven por primera vez o que se imaginaban que existían, pero le decían que era de otra forma. Y quiero empezar por algo, bueno, pues muy sencillo, que es la parte de la alimentación. ¿Sí? Un cubano cuando llega a un mercado, pues reacciona de una forma como que es lo más grande que ha podido ver en la vida. ¿Por qué? Porque el cubano, desde que se levanta hasta que se acuesta, literalmente está pensando qué voy a desayunar, qué voy a almorzar y qué voy a comer, pero no del día, sino ya del próximo día, porque lo que va a hacer ese día ya lo pensó ayer, ¿vale? Y entonces ver tanta comida en un mercado, pues le resulta muy, pero que muy novedoso, ¿sí? Le resulta una cosa, extremadamente novedosa. Y sobre todo, no tener que pensar en qué voy a desayunar, qué voy a comer o qué voy a almorzar. No pensar en el mañana. ¿Por qué? Porque está ahí. Y eso es lo que hace el cubano. Pues lo empieza a documentar, lo empieza a decir. ¿Y qué pasa con respecto a este tema de la comida? Que muchas personas pues no lo ven así. Muchas personas no ven que el cubano lo está viendo por primera vez. Y entonces le dice, oh, pero eso existía. Sí, claro que existía, para ti, pero para el cubano no. ¿Me entienden? Y claro que es una cosa normal, común y corriente para ti, pero el cubano, ya le digo, ha vuelto a nacer y lo está viendo por primera vez. ¿Por qué? Porque de toparse un mercado en Cuba, quizás, no sé, con 7 u 8 productos, a llegar y toparse un mercado abarrotado de comida, ¿vale? ¿Qué es lo que en Cuba realmente le importa al cubano? La comida, ¿me entienden? Y entonces, pues ver eso, pues le resulta, ya le digo, algo, novedoso, no, lo más grande que ha podido ver. Y ver que lo tiene a mano, que no tiene que coger y comprar para acaparar, por si acaso no hay más, eso pues también le resulta muy, pero que muy novedoso. Y por eso ya le digo que uno de los videos reacciones que empiezan a hacer los youtubers cubanos, o muchos cubanos que no son youtubers, pero que lo empiezan a publicar en sus redes sociales, y muchas personas fuera del entorno de Cuba pues se quedan asombrados, como diciendo, oh, mira, está medio loco filmando esto o subiendo esta cantidad de comida. Y no es porque en un momento determinado esté loco, sino porque es que lo está viendo por primera vez y es lo que añoraba ver por primera vez. Y por eso, sí, por eso es que el cubano va a reaccionar así a la comida. Muchas veces, pues también vemos a un cubano pues reaccionar a la tecnología. Sí, a la tecnología. ¿Y qué pasa? Que cuando ve algo como un simple móvil, ¿vale? Pues lo ve como aquel de lo más grande de lo grande. Y muchas personas que también están a su lado, que no son cubanos, pues le suelen decir lo mismo que estábamos hablando con la comida. Hay que ver, pero si ya eso existía. Sí, existía aquí, pero allá no. Cuando quizás en Cuba se estaba hablando de, por ponerle un ejemplo, la 3G, en el mundo ya se estaba hablando de la 5G, para que tengan más o menos una comparación de por dónde andaba Cuba y por dónde anda el mundo. Y así con muchas cosas tecnológicas. El cubano, cuando en su casa tenía o tiene, bueno, pues los televisores estos antiguos, como yo le llamo culones, y para un cubano tener un televisor LED, ¿me entiendes?, es un lujo. Bueno, cuando llegan a otro país que lo ven, que lo pueden tener, ojo, que lo pueden tener quizás con su propio salario, pues eso les resulta como algo novedoso, y eso es también lo que empiezan a documentar. Muchas personas, cuando esos quizás youtubers pues empiezan a documentar eso, pues le comentan, hay que ver que eso son cosas que ustedes siempre hablan de lo mismo, o que están cayendo siempre en los mismos temas. No es que se caigan en el mismo tema, sino que ya les digo, es que
algo que se ve por primera vez, ¿sí? Como lo estás escuchando, es algo que el cubano ve por primera vez o lo puede tener, es la palabra, lo puede tener por primera vez y eso pues lo quiere expresárselo a todo el mundo. Hace un momento atrás pues le estaba comentando de que muchas personas pues le escribían a esos youtubers cubanos pues en sus comentarios de que siempre están hablando de lo mismo o siempre conversaban de lo mismo o siempre decían lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que le estaba diciendo lo veían o lo tenían por primera vez. ¿Qué pasa? Que cuando una persona, ¿vale? Un ejemplo de Inglaterra, como le ponía el ejemplo, emigra, no sé, quizás a Alemania, haya cosas en Alemania que en Inglaterra no. Y ese inglés, pues también cuando lo ve por primera vez, ya le digo, son dos países primermundistas, cuando lo ve por primera vez o ve algo así tan novedoso, pues lo trata de decir, de que en su país no lo veía, pero en otro país sí. Ejemplo también muy sencillo es a la hora de cuando un profesional emigra de un país primermundista hacia otro primermundista, ¿vale? En busca de una mejora de salario. Y cuando llega a ese país donde emigró, pues lo primero que hace, decirlo. Aquí gano, por poner un ejemplo, X y en mi país ganaba Y. Y quizás, para seguir los mismos ejemplos en Alemania, le digan, pero eso es una cosa normal, siempre estás hablando de lo mismo. Claro está, para el alemán, pero para el inglés no. Para el inglés es una cosa, vamos, novedosa. Pues así le pasa al cubano con las cosas que están viendo por primera vez o que la pueden tener por primera vez. No hace mucho, pues hice un video que ya les digo, lo tienen aquí también en el canal, que era hablando de la salud, ¿sí? Hablando sobre la salud hoy y diciendo qué nos decían en Cuba y cómo es realmente fuera de Cuba. Y quiero aclarar que sí, que es verdad, que la salud es pública, ¿vale? Y la pagan los contribuyentes con sus impuestos, bla, 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 bla. Sí, eso es sabido para las personas que viven aquí. Pero para un cubano que vive en Cuba, ¿vale? Pues le decían que la salud toda era de pago. Ya lo que quizás también, ¿vale? Muchos youtubers o muchas personas que lo dicen de que la salud no es de pago, es gratuita. Sí, la palabra gratuita no es que quiera decir que no se paga, sí, tiene que estar subvencionada por algo, pero que se usa la palabra gratuita para decir que no es que tengas que pagar, ¿vale? Por una asistencia primaria urgente. Si llegas a un centro de salud, no tienes que pagar directamente porque quizás te vean por, no sé, por algún resfriado. Y es lo que realmente pues nos decían en Cuba, ¿vale? Que la salud era de pago. Pero visto que cuando llegas aquí, sí es verdad, y vuelvo y repito y recalco que es pública la salud y que la pagan y se paga por los impuestos de los contribuyentes, pero cuando llegas aquí no pagas nada. Y la palabra pues que usamos, que se usa para así calificarla, pues gratuita. Pero entonces ya muchas personas, pues, no, hay que ver que no es gratuita, que es pública. Vale, está bien, pero el concepto es que al cubano en su momento le decían una cosa y cuando sale de Cuba, pues llega a ser otra muy distinta a la que se lo decían. Y eso es lo que quizás los cubanos quieran decir, pero ustedes no lo entiendan de esa forma. Y ahora pregunto yo y digo yo, ¿conoces realmente algún cubano que no sea como te lo estoy diciendo? ¿Conoces algún cubano que no haya hecho lo que te estoy diciendo? ¿Conoces algún cubano o has visto algún video de algún youtuber cubano que no toque los temas estos que te estoy diciendo? Pues claro que lo hay y miles, ¿vale? Y miles lo hay por si no conoces a ninguno. Y si lo conoces, pregúntale si es realmente verdad o mentira lo que te estoy diciendo. Y ya les digo una vez más, el tema que el cubano pues reacciona así de esa forma cuando ve algo por primera vez, porque en primer lugar,
cuando emigra vuelve a nacer literalmente. En segundo lugar, bueno, porque nunca lo ha tenido, pero lo ha soñado. Y llega el momento que lo puede tener. Y el tercer lugar es que lo quiere compartir. Si quiere compartir esa alegría con el resto, diría yo, del mundo o con muchos cubanos. Y por eso es que son las fotos, son los videos o las publicaciones de esos cubanos, ya les digo, o junto a mucha comida, junto a mucha tecnología, junto a, no sé, a los sistemas de transporte, en fin, junto a todo lo que ven por primera vez. ¿Por qué? Porque ha nacido, porque el cubano ha vuelto a nacer y sobre todo porque el cubano lo ha podido obtener. Bueno, mi gente, y espero que te haya gustado este nuevo video y sobre todo, bueno, que hayas comprendido por qué los cubanos pues filman, le tiran fotos, la suben a sus redes, hacen todo cuando ven algo que para muchas personas es normal, ¿vale? Ya más o menos te he querido explicar que por qué es que lo hacen, por qué es que hacen eso y a muchas personas le llaman tanto la atención. Y como siempre te digo, suscríbete al canal, dale un super like y déjame saber en tus comentarios qué te ha parecido este nuevo video, ya sea positivo o no positivo. ¿Por qué? Porque de las cosas también no positivas aprendemos y sobre todo compártelo con esas personas que yo sé y tú también sabes que le va a interesar este nuevo video. Y nos vemos, como siempre también te digo, nos vemos dónde, cómo y cuándo, no sé, pero nos vemos en otra próxima aventura. Así que chao.